Evangelio de Lucas, capítulo número 7. Lucas, capítulo número 7. Vamos a leer del versículo 11 al 17. Y vamos a pedirle al Señor que sea propicio. Por algo no se va a compartir hoy sobre el arrebatamiento, que está muy linda la enseñanza. Yo la estoy disfrutando. Lo digo por mí. Está muy linda la enseñanza. Quisiera desviarme para hablar sobre el cuerpo, de ese cuerpo que para muchos les cuesta creer o aceptar, de una preexistencia. Pero hay unos versículos que le dan a uno una claridad en relación a eso, que uno dice, sí Señor, qué bendición, no somos de esta tierra. Bien, dice así la palabra de nuestro Dios, Lucas 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Le pedimos al Señor que nos bendiga con esta palabra. Mire, necesitamos pedirle, porque hay porciones de la Escritura que creemos muchas veces que no hay una enseñanza así que podamos descubrir, pero siempre, en cada tilde, en cada jota, hay bendición. Padre, sé propicio con tu palabra. Nosotros no podemos entenderla ni saber su contenido, pero tu Espíritu Santo, Señor, y el deseo que tenemos de aprender, y especialmente de ser ministrados, porque amamos tu palabra. Ese es el deseo, de ser ministrados. Amamos tu palabra. Señor, sé propicio, y que se cumpla el propósito por el cual tú en este día y a esta hora nos vas a hablar de esta porción. Dispongo mi ser, dispongo mi corazón. Señor, renuncio a todo pensamiento que me puede perturbar o distraer. También reprendo el cansancio, la preocupación, la angustia, Señor, el estrés o la tensión que me ha causado el llegar a este lugar. Padre, en el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, siéntense, hermanos. El tema es muy importante tener un tema. El tema, la vio y se compadeció de ella. La vio y se compadeció de ella. Note que esto es bien importante. La vio. No es que la oyó. No es que ella le pidió. No es que ella lo buscó o lo buscaba. Sencillamente el Señor la vio y se compadeció de ella. Qué maravilloso es eso. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos en que ni siquiera nos acordamos del Señor. Hay momentos, y inclusive me refiero a un tiempo atrás, antes de que nosotros le conociéramos, ni sabíamos que Dios podía ayudarnos. Ni sabíamos que Dios nos buscaba. Ni sabíamos que Él podía darle solución a nuestra vida, a nuestra situación. Aparte de eso, hoy me traslado a la vida ya en el Señor. Y
una de las cosas que debo de tocar en el estudio del Salmo 119 del día martes es que estamos haciéndole énfasis a algo que la palabra nos muestra en la vida de David. Este hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre estimado a los ojos de Dios. Qué cosa más maravillosa. Y a la vez en lo humano, qué cosa más dolorosa. Saber que soy estimado ante los ojos de aquel que le fallo. Son los sufrimientos del verdadero creyente. Esto nos hace diferentes al resto. Los demás no comprenden, no entienden, no saben. Nosotros sí sabemos. Por eso encontramos muchas porciones en las epístolas de Pablo, cuando dice, nosotros sabemos. Y manifiesta eso, sabemos. Así como en determinado momento, Nicodemo y aquellos que ya habían visto al Señor como el enviado de Dios, le dijo, sabemos que has venido de Dios. Mire qué tremendo. Peor es saberlo y no convertirse, como lo sucedió en otros. Entonces, estamos llegando al punto y tiene que ver con lo que quiero compartir. En la oración le decía de que queremos estar dispuestos, queremos aprender, recibir la enseñanza, pero queremos ser ministrados por la palabra. ¿Y cuándo es que la palabra a mí me puede ministrar? La palabra a mí me ministra, la palabra a mí me puede ministrar solamente cuando yo amo la palabra. Y también la palabra me puede ministrar en el sentido de que el Señor puede verme a mí cuando Él sabe de que de ninguna otra manera yo puedo recibir un beneficio de Él, no importa la razón. Es posible que no le conozca. Es posible que esté totalmente mal, pero al Señor no le detiene eso. Por eso Él se manifiesta como un Dios compasivo, como un Dios misericordioso, como un Dios clemente, que usted debe de conocer cada una de esas tantas características, que solo he mencionado 3, del Señor. El hecho de ser tan bondadoso. Él nos da no porque le hayamos pedido, Él quiere darnos. Él nos da no porque lo merezcamos, Él nos da porque Él quiere darnos. Y así le podría mencionar solo de la bondad de Dios. Entonces, la única forma ya en el Señor de poder ser ministrados por su palabra es que nosotros amemos su palabra. Cuando usted realmente comienza a buscar la palabra, porque la ama, se dará cuenta que una diferencia cuando usted viene a aprender la Escritura, que cuando usted viene porque ama la palabra. Son 2 dimensiones completamente diferentes. Una, usted solo adquiere conocimiento, pero la otra, eso que usted recibe, lo cambia, lo transforma, lo sana, lo libera, le abre el entendimiento, le da dones, lo usa. Una gran diferencia. ¿Por qué digo todo esto? Porque fíjese que hay 2 maneras de poder ser bendecidos. Uno lo vamos a ver en el caso de esta mujer y el otro lo vamos a ver en el caso de Noemí, que son 2 cosas bastante parecidas, pero con ciertos detalles. Y aquí estamos hablando de alguien que estaba en Israel. ¿Y cuántos de nosotros estaremos igual que esta viuda de Naín? Que vamos a entender por qué debió haber alguna razón. La Escritura menciona que era viuda y menciona que el que iban a enterrar era su único hijo. Note qué importante es esto. Siempre le he dicho a usted, los detalles son los maravillosos en la Escritura. Esas cosas así que aparentemente no tienen algo de enseñanza porque no le encontramos, estamos tan acostumbrados a un entierro, aunque tantas viudas, pero qué tremendo cuando el Señor les quiso dar a entender esto, cuando les dijo que acaso no habían viudas en Israel, que acaso no habían leprosos en Israel, cuando Él dijo, aquí uno
más grande que Salomón. Él quería que entendieran algo trascendental en eso que no le daban importancia. ¿Y cuánto tiempo usted y yo no le hemos dado importancia a la palabra? Porque no la amamos. ¿Cuántos de nosotros no le damos importancia a la alabanza? Porque no la amamos. Y desde el momento que usted comenzó a amar la alabanza, no ha notado cómo lo ministra. Si usted medio comienza a levantar las manos y usted comienza a quebrantarse. Hay momentos que usted no puede ni cantar porque su garganta es un nudo de emociones. Comenzó a amar. ¿Y porque antes no le ministraba así? Porque usted no la amaba. Y no lo estoy juzgando en el sentido de que usted no ama. No. Es que hay que aprender a amar la palabra. Amén. Entonces, es bien tremendo cuando uno llega a entender esta verdad. Por eso tenemos que compartir sobre lo que es la religión. Tenemos que compartir sobre lo que es una persona religiosa, un creyente. Inclusive nos hemos atrevido, porque es una verdad, cuántos religiosos sabemos en el Evangelio. Y juzgamos a los demás. Y si Dios nos señala a nuestros ídolos, nos daríamos cuenta que son peores que los de los que señalamos, porque ellos no conocen al Señor, ellos no conocen la palabra, tienen ciegos que los guían. Y nosotros, que tenemos la palabra y que supuestamente tenemos guías que no son ciegos. Entonces, ¿quién está peor en cuanto a idolatría? ¿El que no conoce al Señor o nosotros? Amén. Entonces, es bien importante que nosotros podamos ver algunos detalles para nuestra vida. Una de las cosas que yo voy a estar tratando, la manera de estar mencionando para que eso pueda ministrar, es que debemos de aprender a amar la palabra. Es aprendido a amar. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo yo amar la alabanza? Tengo que entender qué es la alabanza. ¿Para qué es la alabanza? Y ceder a eso que el Señor quiere hacer en mí a través de la alabanza. ¿Qué se necesita para ser un adorador? Porque qué triste es, hermano, que, yo soy responsable del ministerio. Yo soy responsable de la vida de cada uno de los que son miembros de la Misión Cristiana Judá. Y es bien triste para mí ver hermanos o hermanas que solamente cantan porque les toca el privilegio de cantar. Para mí es triste. Y cuando están abajo, ¿por qué no cantan? Es bien triste para mí, como el pastor de la iglesia, ver que danzan personas que nunca han estado en alabanza y personas que han estado en alabanza nunca danzan. Deme una explicación de eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor para que ellos puedan entrar a esa dimensión? Como lo hizo con esta mujer, como lo hizo con Noemí. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer con aquellos en los cuales he puesto uno o dos ejemplos, que no solamente son esos, hay muchos ejemplos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos iglesia y no nos congregamos. Tenemos dones y no le servimos al Señor porque no queremos pagar el precio para poder servir. ¿Por qué? Porque hay ciertos requisitos humanos y de algunos bíblicos, y hay unos requisitos que debemos de llenar, pero no nos esforzamos a querer poder servir, teniendo dones. ¿Qué va a hacer el Señor para que puedas servirle? ¿Qué tiene que hacer el Señor en esta mujer para que Él sea el primero? ¿Qué tiene que hacer el Señor en nuestra vida para que Él sea el primero y no nuestro trabajo? ¿Qué tiene que hacer el Señor en nosotros para que Él sea el primero y no nuestro cónyuge, no nuestros hijos, no el bebé que Él me ha dado? Y si Él me dijera, amas más lo que te he dado que yo que te lo di. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Tuvo que tratar con Noemí. Tuvo que tratar
con la viuda que vivía en Naín. Y no por gusto dice que era viuda, y no por gusto dice que era su único hijo. ¿Y qué significa un único hijo para una mujer viuda? Cuando sé que bíblicamente, ¿qué significa ser viuda? Total desamparo. Aún hemos llegado a los 1800 de nuestra era. Hemos llegado a los 1800 y en muchos países la mujer no tenía derechos a quedarse con las posesiones de su padre si no se casaba. Menos de 200 años. Y si hablamos de los tiempos bíblicos del antiguo pacto, ¿de qué tiempo estamos hablando? Y qué tremendo, porque el Dios de aquel tiempo es el Dios de ahora. Él no ha cambiado. Amén. Entonces, la situación de la viuda era seria. La situación de la viuda era seria. ¿Cuántos tenemos que ser llevados a una situación seria para que entendamos? ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado porque el Señor nos llevó? El Señor. Y qué bendición que el Señor, porque si no hubiera sido el Señor, usted y yo quizás ya estuviéramos enterrados. ¿A cuánto nos ha llevado para que nosotros podamos entender su propósito? Porque el propósito de Él ha sido el último y no el primero. Siempre queremos lo nuestro antes que lo que el Señor quiere de mí. Después que yo termine con lo mío, Señor, entonces voy a ver qué es lo que tú quieres de mí. Y normalmente cuando eso pasa es el cascarón el que ha quedado cuando le decimos, Señor, heme aquí. Pero ya logré todos mis anhelos, todos mis deseos y todos mis sueños. Ya alcancé todas mis metas. Hoy le voy a servir al Señor. Y ya el Señor tiene a muchos que están haciendo lo que yo debería haber hecho hace más de tantos años. El Señor no me dé la espalda, pero yo regalé lo que me correspondía hacer. Yo regalé las coronas que Dios quería que yo me ganara. Porque usted sabe lo que es una corona. Usted sabe lo que es una recompensa. Si no lo sabe, cuando ya, gracias al Señor, que estamos viendo algunos temas los días jueves, y cuando usted vea que el pastor se equivocó, diga, Señor, tú quieres que hoy oiga de esto. Va a entender cuando usted estudie el tribunal de Cristo. Entonces va a entender, y qué triste va a ser que vengamos ante el Señor, cosa que nos enseña la historia de la humanidad, que nadie podía presentarse ante un rey con las manos vacías. ¿Cómo nos vamos a sentir? Mal. Pero el Señor nos ha hablado. Lo que pasa que, como nos enseñaban el domingo, ¿verdad? Es que no hemos estado atentos. ¿Y cómo nos remachan que seamos atentos, verdad? Entonces la situación de la viuda era una situación muy seria. Perdió a su esposo. Mire cómo narra la Escritura. Perdió a su esposo y ahora a su hijo único. Y entonces se comprende que era su único sustento. Su hijo era su único medio de sustento. Por eso hace énfasis que era viuda y su único. Como le dije hace un momento, como nosotros conocemos lo que es esa cultura, sabemos lo que representa una viuda. Entonces, vemos que podemos comprender, mejor dicho, podemos comprender por lo que hemos leído, que ella dependía más de su marido que de Dios. Qué tremendo, hermana, hermano, porque si usted no depende de Dios, para usted también y para mí, es el mismo ejemplo. Si esta mujer se quedó viuda prematuramente, significa entonces de que ella dependía de su marido y no de Dios, porque ella era de la tierra de Israel. ¿Y cuántas mujeres y hermanos en la iglesia estamos en la misma situación de esta viuda, que dependemos más de nuestro marido
que de nuestro Dios. Dependemos más de nuestro trabajo que de nuestro Dios. Dependemos más de nuestro estudio que de nuestro Dios. ¿Qué hará el Señor conmigo? ¿Qué hizo con la mujer? Es que quiero decirle algo. Una de las cosas en las cuales nosotros debemos de entender, y lo vamos a ver en el Salmo 119, en esos versículos de los 90 en adelante, vamos a darnos cuenta que ¿por qué Dios trata conmigo? Vamos a ver, ¿por qué Dios trata conmigo? ¿Por qué Dios me trata? Estoy hablando y haciendo énfasis en el trato. ¿Por qué Dios me trata? ¿Usted no ha aprendido todavía por qué Dios trata con usted? Sencillamente porque Él es su dueño. Usted es propiedad, yo soy propiedad del Señor. Por lo tanto, Él puede tratar conmigo como le place. Si no, veamos el ejemplo. Con los papás normales, porque el que no esté en esto no es normal. En los papás normales, el niño no hace lo que quiere, la niña no hace lo que quiere. Si usted pierde la cabeza y usted la agarra del pelo, ¿por qué la agarró del pelo? Porque es mi hija. Sí, pero no de manera, sí, pero ella me provocó. Sí, pero mire, ella me retó. ¿Y quién se va a meter si usted es la mamá y una señora se mete? Porque no, ¿qué le podría decir usted a una mujer que le diga, no agárrese la niña? ¿A usted qué le importa? Vieja metida. Tiene todo el derecho. Me he ido a un extremo. Pero no es que la va a agarrar del pelo, posiblemente no, pero sí la va a castigar, sí la va a regañar, sí le va a dar con vara. Sí, posiblemente no le va a dar de comer si no lo merece, porque es un castigo. Y nadie se puede meter porque usted es la mamá, usted es el papá. Entonces Dios puede tratar con sus hijos como Él quiera. Y como Él no era el primero, sino el esposo, entonces le tuvo que quitar al esposo. Y se quedó viuda. Y qué triste que se quedó viuda y no entendió. No entendió el mensaje como muchos venimos a la iglesia y no entendemos el mensaje. Porque quiero decirle algo, es posible que usted no entienda el tema. Es posible, no lo entienda. No llego ahí, Señor, no entiendo eso. El tema que usted diga, que piense, no lo entiendo. Pero eso no significa que Dios no le habló en el desarrollo de ese tema. Eso es mentira. De que usted diga, no, nada recibí. Un momento. No importa el tema que se toque de la Escritura. Siempre Dios nos habla. Por ejemplo, es posible que usted al final de esta noche diga, no entendí, el hermano realmente habló de tantas cosas que no entendí. ¿Cuál fue el mensaje? Pues, bueno, con solo que hayas entendido de que Él no es el primero y va a quitarte quien es el primero en tu corazón, ya es un mensaje. Que si te quitó a tu marido y vas a comenzar a confiar en tu hijo, ya es un mensaje. Disculpe, los tontos somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es increíble cómo es de clara la palabra. Entonces, ella, tristemente, dependía más de su marido que de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él le fue quitado. Pero el asunto no terminó ahí, tampoco Dios terminó ahí. ¿Por qué? Porque ella no terminó con eso, el problema siguió, pues también Dios no se detuvo, también Dios siguió. Entonces, esta mujer dijo, bueno, pero me queda mi hijo. Entonces digo, Dios, voy a seguir con tu hijo. ¿Quién va a ganar? Al final, la compasión de Dios le ganó a ella. Como nosotros hoy decimos, con cuerdas de amor y misericordia. El Señor me tiene en sus caminos. ¿Por qué? Porque he sido un terco, he sido un obstinado, que es lo mismo, he sido un desobediente. Me ha ganado, que tremendo, el Señor me ganó. Claro, no solo a Jeremías, también a mí.
capítulo 20, en su casa lo lee. Yo lo cantábamos, tú me sedujiste con tu amor. Pues se le desnudó la garganta. Sí, Señor, es cierto. Con tu amor. Porque después que no entendí con la vara, porque fui un obstinado, entonces Él comenzó a amarme. Y al final a esta mujer la amó. No llores. Le dijo, cesa de llorar. No, ya no llores. Te lo voy a devolver. Tremendo Dios. Entonces debemos ser o estar sensibles a los tratos de Dios, a los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el problema entonces de esta mujer? Que es figura para mí. Entonces, ¿cuál es el problema de esta mujer? Que no era sensible al trato de Dios. Porque no fue sensible al propósito. Cuando yo no soy sensible al propósito de Dios, entonces tengo que ser sensible cuando Él me trate. Como no soy sensible al propósito, entonces me va a tratar. Y qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido tratados como la viuda en Naín o de Naín y nosotros seguimos sin cambiar? ¿Sabe qué estamos haciendo? Nos estamos exponiendo a algo peor. Y es Dios quien nos hace entender esto. Te estás exponiendo a algo peor. Si no, solo hagamos un recuerdo de la enseñanza del domingo en la vida de Saúl. ¿Se recuerda cómo fue de progresivo él? En el descenso, progresivo en el descenso. La una cosa, la otra, la otra, la otra, la otra. ¿Por qué debemos de ser sensibles al propósito? Porque si no somos sensibles al propósito, nos van a tratar. Y si nos tratan, ¿por qué debemos de ser sensibles al trato? ¿Por qué? Porque de lo contrario, seguiremos perdiendo. Y esto que la Escritura no dice si ya le había quitado a otros hijos la vida. Solo dice del último, su único. Ya no había otro. O era el único o ya habían muerto los demás. Esta mujer quedó primeramente viuda. ¿Por qué? Porque no entendió que los creyentes debemos depender de Él. Esto fue lo que le pasó a Noemí. Quedó viuda. ¿Y qué hizo Noemí? Se apoyó en sus hijos. ¿Y en quién se apoyó? ¿En quién se apoya usted? ¿En quién me apoyo yo? Cuando Dios me trata y no entiendo. Me apoyo, mire qué tremendo, si tan solo entendiéramos esta verdad basada en Noemí, me apoyo en un enfermo y flaco, en un enfermo y débil, en esa roca que te apoyas, dice el Señor. Si supieras que te estás apoyando en Kelión y Malón, ese que usted menciona. ¿O no le dijo eso el Señor a Israel de quién se apoyaba, en quién confiaba en Egipto confiaba? ¿En quién confías tú? En Egipto confías. Qué tremendo. Miren las cosas que nosotros ponemos nuestra confianza. La ponemos en un sueldo, en un honorario, en un puesto, en un poder, en un carro, en una casa, en un viaje, en la fama. En eso te apoyas, dice el Señor. Te estás
apoyando en un enfermo y flacucho? Cuando debías de apoyarte, pero como no tienes un Ebenezer, se apoyó en sus hijos. Esta viuda en Naín, al morir su esposo o marido, empezó a depender de su hijo, el cual también le fue quitado. Exactamente Noemí, los cuales también le fueron quitados. Eran dos, los dos murieron. Y si hubieran sido cuatro, ¿qué hubiera pasado? Los cuatro se mueren. ¿Entendió, mamá? Porque aquí el ejemplo es la mujer. Pero hoy es para todo. ¿Entendemos, hermanos? ¿Cuánto vamos a perder? ¿Se acuerda el testimonio que le conté de un hermano de apellido Cerrato? Que en el tiempo de la guerra, la guerrilla le mató por ayudarle al ejército. Los ametrallaron y el hijo iba manejando con él. Y se acuerdan el testimonio cuando un hermano le dice, ¿qué espera? Que el Señor le quite. Digo el Señor es por el sentido de trato, no es que el Señor mate. Y usted está esperando que el Señor le quite otro hijo para que entienda. Hermana, ¿qué necesita perder para entenderlo? Hermano, ¿qué necesitamos qué necesitamos que nos pase para que entendamos? ¿Qué es lo que tenemos que perder para que entendamos? Porque qué tremendo, uno llega a entender después de la pérdida. Pero dice el Señor, si hubieras entendido antes de la pérdida, siempre yo salgo ganando y tuvieras lo que te he quitado. Porque al final Él es el que manda. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Obedecer teniéndolo todo? ¿U obedecer teniendo nada? Si al final es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba analizando esta porción ahí, cuando usted ve que a veces dejo de adorar y es porque algo se me ha venido al corazón o a la mente y agarro mi Biblia y empiezo a leer. ¿No será que Dios a algunos tiene que decirnos, te haré, mire lo que se me vino, te haré entender el camino en que debes de andar? Y si el Señor me lo hubiera puesto en el corazón como un don de profecía, ¿qué hubiera pensado usted si oye en la profecía, te haré entender el camino en que debes de andar? ¿Qué comprende usted cuando dice, te haré entender? Como no entiendes, te haré entender. Hizo entender a esta mujer, aunque al final fue su compasión. Y no vamos a hablar del muerto ni la resurrección porque estamos hablando de eso en otras cosas. ¿Le hizo entender a Noemí? Sí, le hizo entender. Ella confesó y dijo, el Todopoderoso ha tratado conmigo. ¿Y quién más va a tratar, Noemí? Si solo Él puede tratar. Esa es la bendición, hermano. Véalo de este lado. Esa es la bendición de tener un Dios vivo. Porque yo no quiero ser como los griegos, los atenienses, que tenían ahí un altar y no había nada. Al Dios no conocido. Y como Pablo tenía la revelación del Señor, pudo ver el corazón de esos sinvergüenzas, que tenían a un Dios que no ve, que no oye, que no siente, que no habla, y que se desconoce todo de Él. Nosotros tenemos un Dios que lo conocemos, hermano. Y no solo eso, démosle un aplauso, Dios. Y no solo eso, nos conoce más Él que nosotros a Él. Tanto así que nos conoce por nombre. ¿Sabe de qué guayabo venimos? Pero eso uno se queda con la boca abierta cuando las profecías se levantan y uno se queda helado y erizo.
Él lo sabe todo. Esto que se enseña, esto que habla la Escritura, solo lo puede entender y recibir los creyentes, los que creen en Dios y su palabra. El inconverso. ¿Se acuerda el martes? Que para mí era jueves. El martes el inconverso aquí viene y le da picazón de todo. Sí, se desesperan. Pobrecitos de la gente. Yo los entiendo. Yo nunca he actuado mal contra alguien, pero cuando se tiene que decir la verdad se dice. El inconverso aquí viene y se incomoda y nosotros no nos sentimos incómodos en un lugar indebido. Esto solamente el creyente lo entiende y lo recibe. Y qué bienaventurados si lo recibimos, hermano. Porque lo podemos creer, pero no nos afecta. Un conocimiento más, pero no nos ministró. ¿Y por qué no nos ministró? Porque no amamos la palabra. ¿Y por qué no nos ministró? Porque no amamos la alabanza. No amamos la profecía. Y usted que tiene el don de profecía, ay de usted si tiene ese don y no se deja usar por Dios, por pena, por vergüenza, por lo que sea, por miedo, por temor o por ignorancia. Lea la Escritura para que Dios la use o lo use. Para que no hable tonteras. Las tonteras son los adornos que se le ponen a aquello que Dios pone en el corazón. ¿Cuánto con don de profecía están silenciados? Porque no aman el don. Mire, disculpe, yo sé que se va a oír feo. Yo amo predicar, fíjese. Y una de las cosas que me duelen es perderlo. Pero mire, me amo predicar. Yo, hermanos que son ayudas bellas, lindas, Dios me las ha puesto como una bendición. Nunca vayan a creer, pero es que mire, para mí dejar de predicar es sufrir. Estar ahí sentado. Yo estoy recibiendo y Dios me bendice y eso es así es, pero estoy sufriendo porque yo quisiera estar predicando. Y quizás por eso Dios nunca me ha quitado su palabra, fíjese. Porque yo no lo merezco. Pero si usted tiene algo de Dios, ay, hermano, no lo ponga debajo del almud. No haga que la vara se le oxide. Interesante notar que esta viuda de Naín ya no podría de seguro procrear más hijos, como en el caso de Noemí, porque fue clara Noemí, no, ya no puedo, no, ya estoy vieja, dijo. Además, le añadió, además si lograra yo volverme a casar, ¿cómo ustedes esperarían tanto tiempo? O sea, ya no era el tiempo, pues. Fue honesta ella. A menos, tanto en la viuda de Naín como en Noemí, a menos que un familiar le ayudara, a lo cual vemos que no había. En Noemí porque se fue y en esta mujer no estaba ningún familiar que le dijera te voy a ayudar. Y había una multitud. Pero usted sabe, usted que ya lo vivió, los que lo hemos vivido sabemos que puede estar lleno el cementerio, gente acompañándonos, pero una vez enterrado a nuestro amado ser querido, o nuestro amado ser, usted se queda solo. Y es normal, no se sientan, pero es que es la verdad. Nadie se queda ahí porque todo el mundo va para su casa, tiene hijos, tiene cónyuge, tiene trabajo, tiene compromiso. Usted se queda solo. No hay quien le va a decir, no, mire, disculpe, no, yo le voy a seguir pagando la casa. ¿Quién? No se preocupe, yo le voy a pasar una pensión. ¿Quién? Con que a puras penas nos mandan un arreglo floral. Hermanos, seamos honestos. Porque no se pueda, no estoy juzgando eso. Estoy hablando de verdades. ¿Quién nos dice, mira, aquí hay $10 para la caja? ¿Quién? Mira, aquí hay $5, aunque sea para café. ¿Quién? Pueden ser contados los que pueden hacer eso.
Así estaba esta mujer. La gran multitud, pero nadie le podía ayudar. Porque lo que ella necesitaba era que le devolvieran a su hijo. ¿Y quién se lo iba a devolver? Gracias, Señor. ¿Sabe las cosas lindas del Señor? Que Él, cuando habla, lo habla en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Así que el que tenga oídos, que lo haya oído. Entonces su futuro carecía de esperanzas. Dos situaciones parecidas, pero no iguales. Esta viuda de Naín estaba en Israel. Esto es como los que estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia y mire cómo estamos. No es Él el primero. No es Él la prioridad. Aquí el esposo primeramente y después el hijo. Esas eran las prioridades para esta mujer. ¿Y por qué se quedó viuda? Por eso. ¿Y por qué se quedó sin hijo? Por eso. ¿Y quién nos hace entender cuando estamos con el marido en el cual confiamos y cuando estamos con el hijo en el cual confiamos? ¿Quién nos hace entender que es malo, es equivocado el orden? ¿Quién nos hace entender cuando los niños están pequeños y que no los corregimos? ¿Quién nos hace entender? ¿Quién nos hace entender que disculpen las palabras, los penqueamos cuando no debemos de penquearlos y cuando debemos de penquearlos no los penqueamos? ¿Quién? ¿Quién entiende eso? Mire cómo somos. No quiero decir, usted piénselo, ya lo pensó. Mire cómo somos. Esta mujer representa, para mí, representa lo que estamos en la iglesia. Y estamos mal. ¿Por qué? Porque Él, aunque estemos en la iglesia, porque aunque estemos sirviendo, porque aunque estemos diezmando, aunque estemos ofrendando, aunque estemos aportando, no es el Señor la prioridad. Y es vergonzoso y triste que esta mujer tuvo que haber perdido a su marido y a su hijo teniendo al Señor. ¿Que acaso no habían más viudas en Israel? ¿Que acaso no habían leprosos en Israel? ¿Cómo es posible que Dios bendiga a alguien que es fuera de la Judá y que no hay necesitados en la Judá? Porque cuando alguien quiere ayuda, yo digo, pero en la iglesia tenemos tantos necesitados, no, comencemos por casa. Noemí se encontraba en Moab. Ella tenía que dejar Moab para que su situación cambiara. Pero ella que estaba en Naín, que estaba en Israel, la que está fuera de la iglesia, ella tiene que regresar a la iglesia. Pero los que estamos adentro, qué tremendo, hermano. Esto es igual como que estemos viviendo tiempo de frío. El que está afuera pues no tiene casa, está aguantando frío porque no tiene casa. Pero yo tengo casa y estoy aguantando frío. Trasládelo a la alegría o a la felicidad. Trasládelo a la paz. Está bien que aquel sea infeliz, pero ¿y yo que lo tengo todo? ¿Y soy infeliz? ¿Qué estoy haciendo, verdad? Aquí vemos que la que estaba en Naín fue ayudada por Jesús. Y esto es lo lindo, que tengo que ir aterrizando porque ya me queda muy poco tiempo. Lamentablemente ella nunca entendió. Y aquí entra la compasión del Señor. Si usted ha sido bendecida o ha sido bendecido siendo como esta mujer, ¿sabe qué ha pasado?
que Dios tuvo compasión de usted y de mí. No fue porque Él pasó a ser la prioridad. Él me vio. Porque en la lectura dice, en el versículo 13, y cuando el Señor la vio, oiga, cuando el Señor la vio, no dice que le oyó, ¿se acuerdan las primeras palabras con las que inicié? Cuando el Señor la vio, ¿qué? Se compadeció de ella. Se compadeció de ella. ¿De cuántos de nosotros se ha compadecido el Señor? Pero óigame, no hablo de que se compadece porque Él es Señor y porque... No, estoy hablando de aquellos donde Él no es el primero. Estoy hablando de aquellos que Él no es la preeminencia. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Él no es lo más importante para mí. Y en mi desgracia, Él tiene compasión de mí. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Entonces, ¿cuántos estamos en el camino del Señor porque Él se compadeció de nosotros? Llegó al lugar, llegó el lugar en que Jesús le ayudó. O llegó al lugar. Llegó el momento, llegó el lugar en que Jesús le ayudó. El momento, fíjese bien, el momento y el lugar para ella. Quiero que note esto. En el momento y en el lugar ella no tenía esperanza. Porque ¿qué esperanza puede tener una madre o una mujer que es madre? Que ya perdió a su hijo. ¿Qué esperanza puede tener? Ya no había esperanza. En el lugar, porque era el cementerio prácticamente. Y en el momento, porque ya tenía perdida toda su esperanza. El momento, ella no tenía esperanza, ya no tenía en quién confiar. El lugar, cuando lo van a enterrar, ya no se podía hacer nada más que enterrarlo. No se puede hacer nada más que enterrarlo, o sea, ¿qué esperanza? Entonces, en el momento y en el lugar de mayor dolor y pérdida, Él ayuda. Pero no porque ella estaba bien, estaba muy mal, así como usted y yo. No porque estábamos bien, no es porque estábamos adorando al Señor, porque Él es lo primero, no. Porque nos quedamos sin el plato y sin la cena. Qué tremendo. Ahí Él la amó. Así como tú me debiste haber amado a mí cuando yo te di todo. Te di marido, en este caso por la mujer, te di marido, después te di hijo o te di hijos, como el caso de Noemí. Cuando yo te di todo esto, debiste haber confiado en mí, Noemí. Cuando te quité a tu marido, debiste haber regresado, Noemí. Pero no, te tuve que quitar a tus hijos y aún así no te venías. Hasta que oíste que yo había visitado tu tierra o a tu pueblo. Entonces Noemí, si no oyes eso, no regresas. Tal vez así entiende. Tal vez así cambia la mujer. Te voy a bendecir, te voy a amar así, sin que lo merezcas. Porque Él así ama, sin que lo merezcas. Nunca valoraste, nunca me pusiste de primero, nunca me honraste. ¿Ves a esta mujer, Simón? Vine a tu casa
y ni siquiera me pusiste agua para lavar mis pies. No me has honrado, no me has dado el honor. Entonces, te voy a amar así, te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a prosperar, te voy a sanar por misericordia, te voy a dar lo que tú quieres. Vamos a ver si tal vez, así. Entonces el corazón del Señor sobreabundó en compasión para con esta mujer. ¿Por qué? Yo le doy gracias al Señor. Mira, estas cosas que me iban brotando de mi cabeza, de mi corazón. Gracias, Señor. De veras, yo sé que era más que todo para mí. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque todos podían consolarla, pero no todos podían ayudarla. Por más que le den un abrazo, y hermano, cuánto lo siento. Y uno sabe que es cierto lo que le están diciendo. Pero eso no me quita el dolor. Eso no me devuelve lo que he perdido. ¿Sabe usted que el Señor sí nos puede devolver lo que hemos perdido? El Señor le devolvió a su hijo, que era mejor que cualquier otra ayuda. Alguien le pudo haber dado dinero, pero el hijo, al devolverse, era mejor que el dinero. Alguien le pudo haber dicho, no se preocupe, mire, ahí en mi hacienda usted puede llegar a comer todos los días. Pero el hijo era mejor que comer todos los días. No, mire, yo le voy a dar trabajo, no se preocupe. Pero devolver al hijo era mejor que tener trabajo. No, yo le voy a regalar toda la ropa que usted va a necesitar, pero que le devuelvan al hijo es mejor que toda la ropa que me puedan regalar. ¿Comprende? Disculpe que le tenga que decir comprende, porque sé que usted es inteligente, pero no me refiero a eso. Hablo de la comprensión de lo que Dios está llegando a lo más profundo de su ser, porque necesitamos cambiar en muchas cosas. El poder del Señor le devolvió a su hijo, que era su manutención. De él dependía ella. Ahora, aquí hay algo todavía superior. ¿Cuánto más tenerlo a él? Ya le devolvió al hijo. ¿Cuánto más es tenerlo a él? Si él me ha devuelto a lo que más amo, entonces, ¿cuánto más si lo tengo a él? Que es lo que muchos no entendemos. Podemos llegar a ser presidente de una nación, pero si no lo tenemos a él. Pero si él me permite ser, está hablando de estupideces, hermano, pero si él me permite a mí ser el presidente de la nación, pero él está conmigo, está hablando de estupideces porque no estamos metidos para política. Pero son ejemplos, para mí triviales, sin ninguna relevancia. Comprendamos o comprendemos qué es lo que el Señor quiere que entendamos. Bienaventurado usted lo entiende. Y lo tremendo de esto es que la viuda no le pidió ni le rogó que hiciera algo por ella. ¡Qué misericordia la de Dios! Fue puramente la ternura del Señor cuando la vio destrozada. Fue puramente ternura. Qué maravilloso es saber que al final Él me ama. Entonces le dijo, no llores, que significa cesa de llorar, porque pronto lo recibirás vivo de nuevo. Ella no sabía, pero el Señor sí. Por eso, qué maravilloso es que nunca, jamás
lo perdamos a Él. Vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, porque o no te conocemos o te hemos perdido, Señor. Porque quiero decirle algo, hermano. A la de Naín, el Señor le devolvió a su hijo. Y a la de Belén, el Señor le dio un hijo a través de Ruth. Porque le dijeron los hombres, los ancianos, le dijeron, y esto es tremendo, hermano, le dijeron unas palabras tan lindas a Ruth. Oiga lo que dice: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¡Qué honra! ¡Que Dios! Nada parecido a nosotros. Noemí, lo abandonaste. Noemí, cuando te quitaron al marido, no lo aceptaste y no te volviste. Te quitaron a Malón y a Quelión y tampoco entendiste. Y de la nada, Dios te da un hijo que le pondrás por nombre siervo. Hermano, eso significa Obed, siervo. Y será padre de Isaí, padre de David. Ve lo que nosotros perdemos. Pero como nadie nos puede hacer entender, tiene que morir como en esta mujer de Naín, como en la Noemí. Tienen que perder el brazo en que se apoyan, porque no tienen un Ebenezer. Creemos que el mundo, esto es el diablo. Creemos que el mundo nos puede dar mejor y pagar mejor que Dios. Lamentablemente, los creyentes no caminamos por vista, tenemos que caminar por fe. Y los campos de Moab mostraban que nos podían dar de comer Elimelec. Y en Naín esta mujer creía que su marido le podía dar todo su sustento. Y su hijo, fuerte, inteligente, joven, dice la Escritura, el Señor le dijo, joven, a ti te digo. ¿Qué entiende usted? Aquí, a ti te digo. Porque si Él no dice a ti, se pudo haber levantado otro muerto, o los muertos se hubieran levantado. A ti te digo, diciendo, yo soy Señor de la muerte y soy Señor de la resurrección. Al que me cambiaste por un hombre, al que me cambiaste por un hijo, tengo el poder de dar vida y de quitarla, y tengo poder para volver a levantar de entre los muertos, y tengo poder para levantarte de las cenizas. Por eso esta noche el tema la vio y se compadeció de ella. Quisiera saber
qué fue la vida después en esta mujer. De seguro se convirtió a Cristo y fue una servidora que ya nada, ni su hijo la detenía. Gracias, Señor, por esta noche que te ha placido bendecirnos.